El año pasado salí solo al bosque, a aproximadamente 1 hora de mi casa para acampar una noche. No estaba planeando nada especial, solo quería pasar un tiempo al aire libre durante un día y luego volver a casa, y aunque era inexperto, no vi ningún problema en estar fuera por solo un día. Cuando llegué al sendero de camping, había 3 autos estacionados justo al lado. Realmente no quería hablar con nadie ni pasar el día alrededor de otras personas, así que seguí conduciendo hasta que encontré otro sendero más adelante en la carretera. No había lugares para estacionar, así que tuve que seguir más adelante y luego regresar caminando. Este sendero era muy estrecho y todo de tierra, sin grava ni nada, así que definitivamente no era un lugar popular. Comencé a bajar, atravesando un terreno relativamente plano con nada más que árboles y arbustos alrededor. A medida que avanzaba unas 2 horas, el sendero comenzó a adelgazarse lentamente, hasta que era difícil incluso saber si todavía estaba en él o no. Tenía la sensación de que esto podría suceder al principio, pero ya llevaba 2 horas, así que ni siquiera me preocupaba en ese momento, y lo había pasado por alto por completo. Di la vuelta y comencé a regresar, tratando de encontrar la parte más definida del sendero, pero justo 5 minutos después, vi algo que me detuvo en mi lugar. Una cabaña en medio del bosque. Mi primer pensamiento al verla fue que estaba completamente perdido porque no la había visto en el camino hacia arriba, pero luego mis pensamientos cambiaron hacia la inquietante sensación que me estaba dando. ¿Qué hacía una cabaña aquí? Me acerqué lentamente y al ver que no tenía puerta miré adentro. Estaba hecha un desastre, llena de basura vieja. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba allí, más inquieto me sentía. Me di la vuelta y comencé a volver al sendero, pero fui interrumpido por un fuerte golpe desde atrás. Miré hacia la cabaña y vi a un hombre aparecer desde detrás de la pared. Era de mediana edad y llevaba ropa desgarrada. Parecía prácticamente vivir allí. Me miró con una cara inquietante y sin emociones. Nerviosamente dije lo siento y luego caminé rápidamente hacia otro lado. Miré una vez hacia atrás y lo vi mirándome mientras me alejaba. Pasé la siguiente hora alerta, mirando a todas partes en busca del sendero mientras también me aseguraba de que no me estaban siguiendo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, me preocupaba cada vez más, pero afortunadamente, justo antes de que la luz desapareciera por completo, encontré el camino de vuelta al sendero. Debatiéndome si volver directamente a mi auto, elegí quedarme y pasar la noche solo para asegurarme de no perderme nuevamente. Descargué mi bolso, monté mi carpa y luego entré y me acosté. Había planeado hacer una fogata y hacer un montón de otras cosas, pero en este punto ya ni siquiera estaba de humor y solo quería descansar. Cerré los ojos y me dormí. Cuando abrí los ojos, estaba completamente oscuro, y lo único que escuchaba era el crujido del bosque. Giré la cabeza y mis ojos se encontraron con la entrada de mi carpa. Mirándome fijamente estaba el rostro cubierto por sombras del hombre con la cabeza asomándose por la entrada entreabierta. Di un salto hacia atrás y el hombre hizo lo mismo. Escuché sus pasos apresurados mientras se alejaba, y con el corazón aún latiendo deshice todo y lo metí en mi bolso antes de seguir cuidadosamente el sendero de regreso a mi auto. Ni siquiera puedo empezar a pensar en qué iba a hacer ese hombre mientras yo dormía, pero sus ojos mirándome a través de la oscuridad fue una vista aterradora que aún no se ha ido de mi cabeza. Por supuesto, nunca volví y he evitado hablar de ello en su mayoría, solo porque sé que nunca obtendré respuestas. Esto sucedió hace casi 25 años, mucho antes de que los teléfonos celulares fueran algo popular. Yo tenía 17 años, y mi hermano, 13 en ese momento. Estábamos viajando hacia el norte de México a mediados de noviembre. Esto es importante porque la oscuridad en esta época del año en las montañas es absoluta. Nos encontrábamos en la Sierra Madre Occidental, entre Ciudad Juárez y Chihuahua, en México. Cualquiera que conozca esta área sabe lo desolada que es. Estoy hablando de cientos de kilómetros entre gasolineras y cualquier tipo de personas o edificaciones. Estábamos cerca de la salida hacia una zona no tan conocida llamada Cerro El Potosí, y ya era tarde. Nos detuvimos en un área de descanso en la carretera alrededor de las 10:30 p.m., porque yo estaba muy cansado y mi hermano ya estaba durmiendo. Estacioné cerca de algunas señalizaciones turísticas, cerré las puertas con llave y recosté mi asiento para dormir.
Estaba profundamente dormido cuando algo me despertó de golpe. Hasta el día de hoy no estoy seguro de qué fue lo que me despertó. Miraba a mi alrededor tratando de entender qué estaba pasando cuando de repente mi auto fue rodeado por 4 o 5 hombres. Empezaron a jalar las manijas de las puertas tratando de entrar al auto. No estoy seguro si vieron que estaba despierto o no, pero me senté y puse el auto en marcha y salí de allí a toda velocidad. No estoy seguro si atropellé a alguno de ellos y no me importaba verificarlo. No volví a detenerme hasta llegar a la casa de mi tía en Chihuahua. Fue una de las 3 veces más aterradoras de mi vida. Para los 4 o 5 hombres en la Sierra Madre Occidental que intentaron entrar al auto con 2 niños dentro, espero al menos haberles lastimado un pie. Esto me pasó cuando tenía 17 años. Mi ahora prometido y yo vivíamos en las montañas y solíamos fumar marihuana con frecuencia en ese momento. Decidimos ir a nuestra carretera favorita para fumar un poco. Hablé de esta carretera en una publicación hace aproximadamente un año, pero déjame explicar rápidamente. La carretera tiene un largo camino hacia arriba de una montaña que se desvía para ver las montañas o bajar hacia la ciudad. Fuimos a nuestro desvío favorito, que está a unos 25 minutos subiendo la montaña. Fumamos y pasamos un rato allí. Desafortunadamente no nos dimos cuenta de lo rápido que oscurecía y del frente frío que se acercaba. En ese momento, me sentí lo suficientemente sobrio como para poder conducir a casa sin problema, así que empezamos a bajar. En resumen, me di cuenta muy rápido de que estaba demasiado confiado y todavía estaba demasiado drogado para bajar. Así que le pregunté a mi prometido si podía parar y estacionarme para sobrio un poco más, lo cual estuvo perfectamente bien para él. Entonces, aquí comienza la historia. Me detengo en el próximo desvío que veo y ya hay un auto estacionado allí. Nos estacionamos a unos 5 metros de distancia y sucedió tan rápido que ni siquiera pude tomar una respiración completa. Mi prometido pregunta, ¿qué están haciendo? Y cuando miro al tipo en el auto, parece que está encima de alguien. Mi prometido dice que también hay una chica en el auto, pero yo no la vi. Lo que fue realmente extraño es que honestamente parecía que estaba ahogando a la chica, pero no podíamos decirlo. Quiero decir, sin juzgar, tal vez era algo que les gustaba. Pero nuestras mentes drogadas pensaron que sí. Le dije lo que vi, que iba a empezar a conducir pero que iba a ser lento, así que aguanta. Nuevamente, desafortunadamente, la vida siempre tiene otros planes. El desvío en el que entramos tenía uno justo al otro lado de la calle, donde no vimos una camioneta Amarok negra estacionada allí. Bueno, justo cuando estaba a punto de salir, la camioneta ya estaba extrañamente esperando que saliera con las luces apagadas. En este momento, estaba muy drogado y asustado tratando de bajar esta montaña. De todos modos, nos siguió todo el camino hacia abajo de la montaña sin retroceder ni un poco. Llegué a la autopista y la camioneta se colocó frente a nosotros tratando de hacernos frenar, e intermitentemente encendía y apagaba sus luces direccionales para que me detuviera. Esto sucedió durante unos 2 minutos antes de que mi prometido dijera, baja la velocidad a unos 20 kilómetros por hora, lo cual es peligroso en una carretera así. Él tenía razones por las cuales pensaba que era una buena idea, simplemente no las recuerdo. Una vez que lo hice, la camioneta aceleró rápidamente y se alejó. No tenía sentido y creemos que hay una posibilidad de que las personas nos estuvieran molestando. No tengo idea si ver al tipo ahogando a alguien y luego ser seguido por otro auto estaban relacionados, pero fue extraño. Definitivamente ya no fumo ni conduzco. Mi exnovio y yo hicimos una caminata por el bosque lluvioso que desciende hasta lo más profundo del bosque. No había otros autos en el estacionamiento y no nos encontramos con ningún otro excursionista. Lo teníamos todo para nosotros y la pasamos muy bien durante la mayor parte del tiempo. Mientras estábamos caminando, mi ex estaba delante de mí y de repente se detuvo, levantando la mano para señalarme que me detuviera con él. Miré hacia arriba y vi a esta mujer parada más adelante, mirándonos fijamente. Parecía normal, pero me dio un escalofrío en cuanto la vi. Tenía el cabello castaño oscuro, lo que solo noté porque contrastaba fuertemente con su suéter, y su suéter era todo en lo que podía concentrarme.
Llegaba hasta sus pies y estaba completamente blanco, totalmente limpio como si acabara de ser comprado en la tienda. Pensé en lo ridículo que era usarlo mientras hacía senderismo. Permanecimos allí totalmente inmóviles, mirándola durante lo que probablemente fueron solo unos 30 o 40 segundos, pero que parecieron una eternidad. No nos sentimos inmediatamente amenazados, pero de ninguna manera iba a dar un paso hacia ella. En cambio, sentí una extraña especie de quietud, como si el bosque a nuestro alrededor se congelara en el tiempo y quedara en silencio. Finalmente, ella se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente de regreso por el sendero. La observamos y esperamos, sin decir una palabra el uno al otro, hasta que estuvo fuera de nuestra vista antes de volver a caminar. El estacionamiento aún estaba a unos 30 minutos de distancia, y caminamos en silencio, un poco nerviosos, y tratando de escuchar cualquier sonido sospechoso. No la vimos a ella ni a nadie más por el resto del sendero, y aún no había ningún auto en el estacionamiento cuando regresamos. Fue absolutamente la experiencia más extraña que he tenido al aire libre. Hace años, estaba paseando a mi perro con mi hermana en una granja cerca de mi casa. La propietaria de la granja, una mujer amable que aún la administra hoy en día, permitía que el público usara su granja y bosques de forma gratuita para pasear a sus perros, siempre y cuando estos permanecieran con correa cerca de los corrales de animales y campos de la granja. La granja era bastante grande, y si caminabas más adentro, había unos pequeños bosques en la parte trasera que normalmente estaban bastante desiertos. Siempre nos sentíamos seguros caminando aquí, porque ambas conocíamos a la dueña de la granja desde que éramos bebés, y los muros que rodeaban la granja eran enormes y no se podían trepar fácilmente, si eso tiene sentido. De todos modos entramos en la granja y nos dirigimos hacia los bosques porque allí podíamos soltar a nuestro perro. Después de soltarlo, empieza a caminar por los bosques en un gran círculo alrededor de la granja, así que normalmente solo damos una vuelta por los bosques antes de volver a la granja y regresar a casa. Íbamos caminando charlando y luego, sentado frente a nosotros en un tronco caído, estaba un hombre. Simplemente estaba sentado allí. Lo que quiero decir es que no estaba tomando café que había comprado en la tienda de la granja, no tenía un perro con él, simplemente estaba sentado en un tronco mirando fijamente hacia adelante hacia los árboles y el bosque. Seguimos caminando, y cuando nos acercamos a él, de repente nos mira, bastante rápido, y dice en un tono monótono: «La única salida de este lugar está por allí», y señala hacia el bosque, que es una parte de los bosques que solo conduce a más bosques y luego a un muro de ladrillos que rodea la granja. Simplemente lo ignoramos, y seguimos caminando. Le contamos a la mujer que es dueña de la granja que había un hombre en los bosques, y ella dijo que no había visto a nadie entrar antes que nosotros. Pero de todos modos nos preguntó qué estaba haciendo. Le dijimos que no estaba haciendo nada, simplemente estaba sentado allí, pero sí le contamos lo que nos dijo. Ella se mostró confundida y fue al bosque con nosotros, y nos pidió que le mostráramos dónde había estado él, así que lo hicimos. Le mostramos dónde había señalado, y ella dijo que eso llevaba al muro que solía separar la granja de las vías del tren. Aparentemente, años antes había una línea de tren al lado de la granja que dejó de usarse por alguna razón, unos 30 años antes. Ahora las distancias están cubiertas de vegetación y desoladas. No sé qué quiso decir ese hombre con eso de que esa era la única salida de los bosques, pero todo el asunto me hizo sentir inquieto. Nunca volvimos a verlo, y tampoco a la dueña de la granja. Hace unos años, en probablemente mi penúltimo año de secundaria, estaba yendo bastante seguido a cazar con un tipo con el que mi mamá estaba saliendo. Era un personaje extraño por sí mismo, hacía cosas, como hablar de querer matar osos con un cuchillo solo para poder decir que lo hizo. No soy ni sé mucho sobre cazar, pero me gusta sentarme en el bosque y relajarme, y si todo lo que tengo que hacer es sostener un arma para hacer eso, pues me apunto. De todos modos, este tipo me llevó profundamente al bosque. Sentí como si camináramos 1,5 metros, y me puso cerca de un árbol mientras él se alejaba para encontrar su propio lugar.
Así que allí estaba, sentado solo, disfrutando de la paz. Y pasó una hora o dos. Empecé a escuchar ramas y cosas así rompiéndose como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Eché un rápido vistazo hacia atrás pensando que finalmente iba a volver por mí, pero no era él. Había un tipo con un suéter y pantalones caqui cuya apariencia primaria se parecía mucho a la versión humana de Ned Flanders de Los Simpson. Simplemente volví a girarme pensando que seguiría caminando, pero se acercó justo detrás de mí y se quedó allí durante lo que pareció 10 minutos antes de finalmente decir: ¿Estás aquí solo? Lo cual es lo último que debería preguntarle a un desconocido en el bosque porque estaba asustado. Básicamente señalé en una dirección aleatoria y dije que había alguien allí conmigo. Él volvió a quedarse quieto. Mientras tanto, yo pensaba que podría ser hora de quitar el seguro de mi rifle, pero sin decir una palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue otra vez. No hace falta decir que no pude sentirme cómodo el resto del tiempo en el bosque ese día. El tipo con el que estaba allí no lo vio, y probablemente pensó que solo estaba inventando esto para una buena historia, pero eso aún me asusta hasta el día de hoy. Esta historia sucedió en julio. Mi esposo y yo decidimos llevar a nuestros 2 hijos de campamento un fin de semana, ya que no podemos hacer mucho más desde que comenzó la pandemia. Además, nos encanta acampar y nunca los habíamos llevado antes. Nuestra hija tiene 2 años y nuestro hijo tiene 6. Fuimos a nuestro lugar habitual donde los sitios de campamento están aproximadamente a 1 o 2 metros de distancia entre sí. Bueno, una vez que empezó a oscurecer, nuestros hijos empezaron a asustarse y querían irse, así que decidimos llevarlos a casa de mi papá para el fin de semana. Cuando regresamos al campamento alrededor de la medianoche, decidimos que era hora de irnos a dormir. Nos acostamos y nos quedamos dormidos bastante rápido, y alrededor de 1 o 2 horas después me desperté porque tenía que salir al baño. Desperté a mi esposo y caminamos juntos hacia el baño, que estaba aproximadamente a mitad de camino entre los campamentos. En nuestro camino de regreso, vimos una luz proveniente de nuestro campamento, lo cual nos preocupó y nos hizo pensar que nuestra familia nos estaba buscando. Así que caminamos rápidamente de regreso hacia el campamento, pero justo antes de hacerlo mi esposo extendió su brazo para detenerme. Le pregunté qué pasaba y simplemente me hizo callar. Permanecí en silencio y miré hacia el campamento. Observé la luz cuando finalmente noté un destello plateado en su mano. Un largo cuchillo. Nos agachamos y nos escondimos detrás de algunos árboles, y en la típica moda de película de terror, el tipo nos escuchó, se movió y apuntó su linterna hacia el bosque. Fue entonces cuando empezó a correr hacia nosotros y nosotros salimos corriendo en dirección opuesta. Podíamos escucharlo corriendo detrás de nosotros y tratábamos de mirar tanto como podíamos. En un momento, notamos que la luz había desaparecido. Finalmente logramos rodear hasta la carretera y volvimos lentamente a la camioneta de mi esposo. Regresamos y llamamos a la policía. Nos pidieron que los lleváramos de regreso al campamento y esperamos en el auto mientras revisaban el campamento y el área circundante. Pronto vimos más patrullas llegar, y los 2 oficiales originales se acercaron a nosotros y nos pidieron que camináramos con ellos hasta la carpa. Lo hicimos, y lo que vimos fue impactante. Nuestra carpa estaba destrozada en pedazos, al igual que todas nuestras cosas. La policía terminó evacuando a todos los demás campistas y revisaron toda el área, pero no encontraron nada excepto la linterna que estaba en el camino por donde corrimos. Hemos seguido en contacto con la policía cada mes y no ha habido actualizaciones. Les enviaré si surge algo nuevo. Yo era un bombero forestal en México en aquellos días. Trabajaba en un bosque que generalmente era popular para muchas actividades recreativas en la parte norte, pero yo trabajaba en la parte sur del bosque, que era muy remota. Apenas tenía caminos o campamentos, así que si querías relajarte allí, tenías que trabajar para conseguirlo. El equipo de bomberos en el que estaba tenía 2 estaciones de servicio, una en un pequeño pueblo donde trabajaban el resto de los empleados del bosque, y otra que estaba a unas 2 horas y media subiendo una carretera montañosa muy sinuosa.
La estación de servicio remota tenía una antigua estación de guardabosques del servicio forestal y una casa móvil doble más nueva que habían instalado recientemente. Cuando trabajaba allí no había recepción celular. Cuando mi equipo y yo no estábamos trabajando, jugábamos al herraje y veíamos películas. Eventualmente agregaron un amplificador de señal celular, lo que lamentablemente hizo que la gente se enganchara con sus teléfonos. Pero eso es otro tema. En cuanto a mi historia escalofriante, quiero mantenerla bastante simple. Pero mi supervisor del equipo había experimentado algunas cosas extrañas también trabajando allí. Hubo una noche en la que me contó que estaba acampando al estilo vaquero, lo que básicamente significa dormir afuera sin una tienda de campaña, y seguía sintiendo una extraña gota de líquido parecido a la mucosidad en su rostro. Miraba a su alrededor e incluso gritaba, pero no había nadie cerca de él. Me dijo que no estaba debajo de ningún árbol, así que no era savia de árbol. Nunca volvió a dormir afuera allí. Esto me hace creer que estaba diciendo la verdad. Ahora, para mi historia, he tenido otras experiencias interesantes en esa estación de servicio remota, pero esta fue aterradora. Era la noche del 4 de julio y no teníamos un incendio, así que el equipo estaba jugando al herraje y pasándola bien. Todos se fueron a dormir bastante temprano porque íbamos a hacer una caminata de entrenamiento al día siguiente. Tenía mi propia habitación pequeña en la casa móvil doble, y mi cama estaba situada junto a una gran ventana. Empecé a quedarme dormido, pero aún me sentía despierto. Escuché a uno de mis compañeros de trabajo afuera de mi ventana pidiéndome que saliera. Estaba acostado de lado mirando hacia la ventana y no miré hacia arriba, pero sentí su presencia junto a la ventana. Se sentía como si algo alto estuviera acechándome desde afuera. Seguían llamándome y yo les decía que no. Rápidamente su voz empezó a cambiar a una voz más profunda, ronca y enojada. Empezaron a maldecirme. Simplemente me quedé congelado. Era como una voz demasiado siniestra. «Sal afuera», gritaban mientras yo permanecía inmóvil mientras me gritaban. Eventualmente se detuvo y me dormí. Al despertar al día siguiente, quería preguntarle a mi compañero si había estado parado afuera de mi ventana, pero me sentía demasiado extraño. Tal vez esto fue una forma leve de parálisis del sueño, pero de todas formas fue extraño.